Bienvenidos a tu programa Ética Pastoral. Que te habla es el pastor Bravender Cabrera, pastor general de la Iglesia Templo de Alabanza y Adoración. Y esta es la segunda parte, gloria a Dios, del episodio que dimos la semana pasada, gloria a Dios, sobre nuestro hermano Saulo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Saulo tener el encuentro con Jesús. Y vamos a estar hablando en el libro de los Hechos, capítulo número 9. Por ahí nos vamos a estar dirigiendo en el día de hoy. Creo que vamos a comenzar en el verso número 10, que fue donde más o menos nos quedamos, si no me equivoco, la semana pasada, y de ahí vamos a poder continuar. Ética Pastoral con el pastor Bravender Cabrera. Así que hoy estoy honrado nuevamente y como dijimos, ¿verdad? Tenemos al mismo panel de la semana pasada para nosotros poder continuar, ¿verdad? Este diálogo. Me acompaña a la derecha aquí Ricardo. Ricardo, saluda a la audiencia. Dios les bendiga. Estamos contentos de estar una vez más, otra semana más aquí Amén. en Ética Pastoral, compartir la palabra del Señor. Amén, amén. También tenemos acá directamente desde Harper, Kansas. Santo. Gloria a Dios, a nuestro hermano Gustavo. Gustavo, saluda a la audiencia. Hermano, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy bendecidos de poder estar aquí con los dos ministros del Señor. Es un placer poder estar aquí en Ética Pastoral, mi pastor. Amén, gloria a Dios. Y nosotros es un placer poderte tener aquí. Siempre tenemos diferentes visitas, diferentes personas para que veamos diferentes puntos de vista con relación a la palabra de Dios, y esto es lo que nos encanta. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estamos en Hechos, capítulo número 9, verso del 10 en adelante. Voy a leer solamente el 10 y por ahí comenzamos a hablar. Ok. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Lo primero que me llama la atención aquí es la palabra discípulo. La palabra discípulo. ¿Qué significa como tal discípulo? Discípulo es aquella persona que sigue a Cristo, aquella persona que ha seguido la vida de Cristo. O sea, un discípulo de Cristo fue enviado a abrirle los ojos a este hombre que tuvo un encuentro con Dios. Pero mira esto. Damasco, este discípulo, no mucha gente lo conocía. Él era conocido en Damasco por ser un hombre de buen testimonio. ¿Okay? Pero ahora Dios lo está usando, y ahora Dios lo va a usar en el hecho en que tengo algo para ti. Tengo algo especial que tú necesitas hacer para mí. Entonces, esto está poderoso, porque algo que me encanta es el hecho de que comienza a hablar el Señor con Ananías. Comienza por medio de visión. Y la respuesta de Ananías es: Señor, heme aquí, aquí yo estoy. Estoy dispuesto, quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Hay algo aquí, pastor, que me llama la atención, y es el hecho de que quién fue el que le habló a Ananías. Ajá. Y quién fue el que le habló a Pablo, unos versos más adelante, como hablamos la semana pasada. Ajá. Y en ocasiones, como iglesia, nosotros tenemos que tener claro que Dios es un solo Dios, un solo Jesús, o sea, un solo Espíritu Santo. Y lo mismo que me va a decir a mí el Espíritu Santo, si me está dando una instrucción para hacer algo en la obra, se la va a dar la misma instrucción a usted para confirmarla. Correcto. Aquí estamos viendo al mismo Jesús que le habló a Pablo y le dijo a Pablo, y le dijo: entra a Damasco. Ahora ese mismo Jesús le está diciendo a Ananías: ok, ya Pablo está en Damasco, ahora Ananías, yo necesito que tú vayas donde Pablo y le digas esto. Entonces, ahí vemos la conexión del Espíritu. Porque es que Dios trabaja en conexión. O sea, no hay tal cosa. O sea, cuando Dios, algo va a pasar en el reino, cuando algo va a pasar y va a haber un mover y va a haber algo que se va a sacudir, Dios comienza a hablar, Gustavo, Ricardo, Dios comienza a hablar no tan solo con el pastor, sino que comienza a hablar a otras personas que van a ser partícipe de eso que Dios quiere que tú hagas. Amén. Yo voy a hacer mi parte. Mira esto. Saulo tiene un encuentro con Dios, ¿verdad? Está con varias personas que ahora lo están cargando y lo están llevando dentro de la ciudad de Damasco. Y el Señor le dice: entra a Damasco y allí se te dirá
qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Pero a la misma vez que todo esto está aconteciendo, cuando todo esto está pasando, Dios, yo me imagino que mientras los discípulos de Saulo o los amigos de Saulo o los que iban con Saulo lo iban cargando para dentro de Damasco, ahí en ese entonces comienza Dios a hablarle a Ananías por medio de un sueño, por medio de una visión. Y qué lindo que Dios nos pueda hablar, ya sea a través de su palabra, a través de una visión o a través de alguien. Mi pastor, lo más impresionante no es que te hable por alguien, sino impresionante es que te hable por alguien que no es reconocido. Oh, Porque lo reconocido es donde sale al sol lo profundo. ¿Te das cuenta, mi pastor, que para darle de 5,000 personas, para darle comida a 5,000 personas, tuvo que usar un joven no reconocido? wow. O sea que Dios tiene una parte especial y tiene algo especial para alguien que todavía no es conocido dentro del reino. Que no ha sido expuesto. Que no ha sido expuesto. Pero qué lindo cuando Dios te expone. Como tú dijiste, ese niño. Ese niño, cuando nosotros vamos a esa historia, el niño dice, no tengo más que esto. O sea, lo que él está diciendo, no tengo nada más. No sé si puedes hacer algo con esto, pero esto es lo que yo tengo. Qué bonito que es que cuando tú tienes poco, Dios con lo poco puede hacer mucho. Ay, Es que en el espíritu, pastor, lo poco es suficiente para Dios. Sí, porque Él no necesita la gran mayoría. Dios lo que necesita es un grupo. Dios lo que necesita es ciertas personas. Dios lo que necesita y lo que ve y lo que quiere es que podamos decir, como dijo Ananías, heme aquí. Santo. Si nosotros contestamos, heme aquí, y nos dejamos llevar por lo que Él quiere que nosotros hagamos, Dios mío, ¿qué no seríamos capaces de hacer para el nombre de Jesús? Así es, mi pastor. ¿Qué no sería, qué no podríamos hacer para el nombre de Cristo y de la iglesia en general, del ministerio, ¿verdad? Y de la iglesia en general, ¿verdad? Eso está tremendo. ¿Alguien tiene algo más con eso del verso número 10 que quiera traer? Podemos seguir. Podemos seguir. Muy bien. Verso número 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Vamos a dividirlo. Quiero parar ahí un momentito. Porque he aquí él ora. Y el Señor le dijo, levántate. Mira esto. Porque hay veces que Dios te va a tener que levantar de algún lado. Amén. Hay veces que Dios te va a tener que levantar del sueño donde tú estás. Hay veces que Dios te va a tener que levantar de la silla donde tú estás. Dios no te quiere ver sentado. Dios no te quiere ver acostado. Dios te quiere ver accionando. Dios te quiere ver moviendo. Dios te quiere haciendo cosas para el reino. Amén, Dios quiere movimiento. Él requiere una fe activa. No podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos estáticos en un lugar en la obra de Dios, porque la obra de Dios requiere movimiento y requiere una fe en acción. Amén. Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Él le dice, hey, Ananías, yo sé que tú estás cómodo, pero es hora de levantarte. Has estado demasiado de mucho tiempo en el sofá, has estado demasiado de mucho tiempo en la silla, has estado demasiado de mucho tiempo acá sentado sin hacer nada, sin alabarme, sin hacer esto, sin hacer lo otro. Es hora de que te levantes, es hora de que recobres ánimo, es hora de que entiendas que aunque no te conozcan como uno de mis discípulos o uno de mis apóstoles, es a ti a quien yo voy a usar. Dios está hablando contigo. Tú a lo mejor no eres líder dentro de la iglesia, pero Dios te quiere usar a ti. Tú a lo mejor no eres la persona menos indicada, pero es a ti a quien Dios te quiere usar. Eres tú la persona que se sienta en la parte de atrás. No quiero saber de nada, no quiero saber de nadie, quiero pasar por desapercibido, pero es a ti a quien Dios quiere levantar, es a ti a quien Dios quiere que quiere movimiento, es a ti que Dios quiere usar, porque no importa dónde tú estés, si eres conocido o no, Dios quiere hacer algo a través de ti. Alabado sea la gloria de Dios. Es que siempre tenemos que mantenernos en movimiento porque hay alguien que está orando, esperando la acción de Dios nosotros. mío. Y si la iglesia, nosotros como iglesia nos quedamos estáticos y no nos movemos, la persona no está orando en vano porque Dios va a levantar a otro que va a ir a hacer el trabajo.
Pero, pastor, hay personas en las calles que tal vez están clamando a Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel no estaba 100% bien delante de Dios cuando estaba en Egipto, pero cuando Dios llama a Moisés, le dice, yo escuché el clamor de mis hijos. Exacto. Yo lo escuché, pero ahora yo necesito que tú te muevas y vayas y hagas lo que tienes que hacer. Pero ¿qué pasa con la iglesia, pastor? Que la iglesia empieza a poner pretextos como lo puso Moisés. Pero yo no sé hablar, yo no puedo manejar esto. Somos muy pocos. Somos pocos, o sea, yo solo uno para todo esto, pero es que uno es suficiente. Exacto. Uno es suficiente, ¿no? Uno es suficiente. O pastor, o viceversa. Se dan cuenta que a veces la iglesia como que ha padecido de división de miembros. Porque hay miembros o jóvenes o caballeros que tienen esa necesidad de poder servir, pero a veces los líderes tienen la vista en otros y no a los que no son reconocidos. Y entonces vamos aquí a lo mismo. Santo. Vamos aquí a lo mismo. Dios quiere usar a aquel que dice, heme aquí. Y lo que los líderes no hemos podido entender es que hay gente que ya Dios ha capacitado, que ya Dios ha dicho, yo estoy listo solamente si me dan la oportunidad. O el Señor le quiere hablar a un joven o un caballero, pastor, que está viendo. Suéltalo, porque es que, o sea, muchas veces, yo necesito hacer una pausa aquí. Necesito hacer una pausa. Porque algo que tenemos que entender es que también tenemos que decir, ¿sabes qué? Dame una oportunidad. Dame una oportunidad. ¿Ok? Y muchas veces los líderes también, pero los líderes no saben que tú estás listo si tú no le dices. ¿Ves? Entonces, y aunque el líder se supone que no tenga de una manera u otra favoritos o que tenga la visión puesta en alguien, ¿verdad? Debe de usar a todo aquel que esté capacitado, debe usar a todo que esté, ¿verdad? En el mismo enfoque, en la misma koinonía, en la misma visión, ¿verdad? Hay veces que uno tiene que decir, pastor, a mí me gustaría hacer la oración de bienvenida. A mí me gustaría, ¿cómo es aceptar a la gente cuando entra o servir de ujier en este día y hay que ponerlos a trabajar porque hay personas que están listos que solamente, mira, hay personas que están sentados porque todavía ellos no le han dicho al líder, mira, yo quiero participar o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y no estoy hablando de darle posición, sino que hay gente que yo creo que está lista para trabajar, pero tienen temor. O dar el siguiente paso. O cómo lo doy. O qué debo hacer para llamar la atención de mi líder para que él sepa que yo estoy listo para poder hacer esto. Entonces, eso también tenemos que, como líderes, reconocer y ver los frutos que cada uno está dando. Así es, pastor. ¿Verdad? Porque si tú tienes frutos, ¿verdad? Y los frutos son positivos, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo no? Entonces, eso también tiene mucho que ver. Traíste un buen punto, ¿verdad? Ve allá a la calle a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mira esto. Y Ricardo lo trajo de una manera muy linda. Cada vez que alguien está orando, Dios siempre tiene una contestación. Dios siempre tiene a alguien. ¿Okay? Lo que pasa en este caso específico, porque el problema que tenemos muchos los cristianos es que, Señor, oramos, pero no ha llegado nada todavía. Bueno, es que todavía no estamos en el tiempo de Dios. Hay que esperar esa ventana de Dios, ¿verdad? En este caso ya la ventana estaba abierta. Y Dios tiene la contestación. Tú tienes la contestación. O sea, Dios, tú sigues orando y Dios te va a contestar. Hay alguien que va a escuchar la voz de Dios decir, hey, fulano de tal está orando y es tiempo de que tú vayas y le resuelvas la situación o vayas y le des las instrucciones que yo quiero darte. Y aquí hay algo que a mí me llama tanto la atención. Y volvemos a lo mismo. Escucha bien. Saulo habla con Dios. Cristo tiene el encuentro. Le dice, se te va a decir. Cristo le pudo haber dicho. En el momento. En el momento. ¿Ok? Pero le dijo, ve que se te dará instrucciones.
Jesús le pudo haber dicho absolutamente todo. Pero aquí nuevamente viene donde la misericordia de Dios nos dice a nosotros, yo te quiero usar a ti para poder hacer algo. Él tiene toda la autoridad. Pero él dice, yo quiero usar un ser humano. Yo quiero usar un hombre, Ananías. Yo quiero usar a Gustavo. Yo quiero usar a Bravender. Yo quiero usar a Ricardo. Él pudiera haberlo hecho. Pero yo quiero usar a alguien. Y esto es importante. Déjate usar por Dios. Sí. Déjate usar por Dios. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usar al hombre para él poder glorificarse. Amén. Entonces, Dios le dice a Ananías, ve a la calle a la derecha, busca a casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque él allí está orando. Y mira esto, versículo 12 está impresionante, porque cuando tú vas al verso número 12, dice, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Él no lo conocía, pero ya lo había visto. Ay. Mira esto. Él no lo conocía, no sabía quién era Ananías. Ese nombre nunca le había pasado por la mente a Saulo de Tarso. Pero ahora él está ciego y él está teniendo visiones de un hombre llamado Ananías que va a hacer algo por él. No, usted no está aquí todavía. Pastor, es que a veces Dios tiene que cerrarnos los ojos carnales para abrirnos los espirituales. Ay, Dios mío. Porque aquí estamos viendo a un Pablo que estaba ciego, pero estaba viendo. Y estaba viendo lo que necesitaba recibir de parte de Dios. O sea, que prácticamente está viendo lo que va a suceder. O sea, y esto está poderoso porque, como usted dijo, Jesús le pudo haber dicho a Pablo todo esto de una, o pudo haberle dado la vista. Claro. Pero estuvo 3 días orando y ayunando. O sea, prácticamente Pablo se tuvo que retirar para entonces que Dios pudiera hacer lo que quería hacer en él. Y aún así, pero me impacta esto de que ciego, pero estaba teniendo una visión. Ciego, pero viendo. Entonces, esto nos dice mucho porque, y nosotros hablamos un poquito de esto la semana pasada. O sea, hay veces que Dios va a tener que cerrarnos nuestros ojos carnales para que nuestros ojos espirituales puedan ver lo que Dios tiene para nosotros. Pastor, por eso es lo que me impacta de Pablo, porque al final habla de los dones espirituales, pero al final nos exhorta con el don de discernimiento. Porque parte de eso Pablo pudo entender que valía más su formación que su función. Wow. Brutal. Brutal. Porque, mira, eso está poderoso. Porque la verdad del caso es, eso que dijiste está brutal. Porque la verdad del caso es que si no podemos funcionar si no lo tenemos a él. Por eso es que él dice, es que todo esto es vano. O sea, él dice, toda la educación que yo tengo, y con toda la educación que yo tengo y con el maestro que yo tuve, jamás y nunca yo experimenté lo que estoy experimentando ahora. Es que Pablo tiene una experiencia tan y tan brutal, como decimos nosotros, con el Señor, que desde que él llega a los pies de Cristo, él comienza con unos dones que ya él tenía separados para él, pero todavía no lo andaba en función. Es como José. José se acostaba a dormir y seguida soñaba, pero no interpretaba. Santo. ¿Quién tenía el don de interpretación? Los hermanos. Porque él era el que soñaba y los hermanos eran los que decían, oh, pero tú crees que tú vas a liderar sobre nosotros y tú vas a creer que tú eres la nube, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Ya lo estaban diciendo. Ellos tenían el don de interpretación de sueños, pero ni tan siquiera lo sabían. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Tú ves a José después de un proceso, no tan solo soñar, sino interpretar los sueños. ¿Ves? Vale más. Ay, entonces, aquí está Saulo, acabadito
de tener el encontronazo con Dios 3 días y ya él está experimentando los dones del Señor. Ya él está experimentando algo que en sus años de vida nunca había experimentado. Esto es nuevo para Pablo. Es que, pastor, lo impresionante es que antes que la unción pueda promoverte, necesita ser procesada, pastor. Expande eso, expande en eso. ¿Cómo que la unción necesita ser procesada? ¿Cómo uno necesita ser procesado? Es que a veces nosotros estamos accionando no en el tiempo de Dios. Porque si se da cuenta aquí, pastor, Pablo tuvo que necesitar 3 días ciegos. O sea, te estoy quitando la vista física porque necesito cambiar en la manera en la cual tú ves las cosas allá afuera. Pastor, es que a veces Dios quiere, imagínese, o este ejemplo, Dios me da un don para sanar enfermo, pero yo nunca he tenido que cruzar por una situación difícil, una enfermedad, tal vez yo o alguien en mi familia, pero cuando nosotros conocemos el proceso, y de igual manera, tal vez con un don de liberación, cuando nosotros conocemos el proceso y sabemos de qué manera lo vamos a manejar, Dios nos da las herramientas. Entonces, cuando ya nos formamos en eso y sabemos cómo manejarlo, entonces vamos a ser efectivos. Y nada nos va a poder detener o nada nos va a poder poner como un tropiezo en el camino, porque la fe va a ser mayor. Amén, amén. Y aquí nosotros vemos vemos a un Saulo que está en el proceso, entendiendo todo lo nuevo que se le está acercando en la vida. Amén. Todo lo nuevo que se le está acercando. Él comienza ahora a ver cosas que antes no había visto. Él comienza a trabajar con cosas que no había trabajado antes. O sea, entonces él comienza a ver un hombre llamado Ananías que no conoce. O sea, que yo me imagino que cuando Ananías le impuso las manos, y me estoy adelantando un poquito, para que la ceguera se le fuera, él podía haberle dicho, ya yo te conocía, aunque no te conocía en persona. Ya yo sabía de qué manera tú eras, ya yo sabía los ojos tuyos, el color de los ojos, ya yo sabía todo, porque ya Dios me había presentado quién tú eras. ¿Ves? Entonces, esto es importante porque aquí le está diciendo Dios a través de una visión y a través de estos días, a Saulo le está diciendo, ahora te voy a mostrar de lo que yo soy capaz. Yo soy capaz de mandar a alguien, aunque tú estás haciendo las cosas contrarias, yo voy a mandar a alguien para que te sane, para que te devuelva la vista, para que tú puedas ser útil para mí. ¿Ves? Ahora todo comienza a cambiar en la vida de Saulo. Pasan 3 días. ¿Alguien más tiene para el verso número 12? ¿No? Pastor, pero lo impresionante es esto, que si no es por la oración, no hubiera visto la visión. Porque la oración es la que, le quita. Quita esa ceguera para poder ver lo que Dios tiene para ti. ¿Ves? Muchas veces nosotros, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Dios está diciendo, ya mismo yo te voy a usar. Tranquilo. Yo te voy a llevar donde tú necesitas estar. Pero tienes que pasar estos 3 días. Tiene que pasar a lo mejor esta semana. Tiene que pasar a lo mejor 2 o 3 semanas. Pero tranquilo, yo te voy a llevar. Y no tan solo te voy a llevar, te voy a mostrar. Porque él vio. Te voy a mostrar. No tan solo dónde te voy a llevar, sino cómo te voy a usar. Santo. También podemos agregar ahí un poco de que Dios nos va a quitar cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, pero es para que nos enfoquemos en la oración. Exacto, también. Porque necesito enseñarte lo espiritual, pero para enseñarte lo espiritual necesito que estés conectado conmigo. Exacto. Y hay veces que Dios nos va a quitar esas cosas que nos separan ¿de qué? De las cosas espirituales, de la oración, del ayuno, de leer la Biblia, de tener la comunión con Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no estamos, pero ¿por qué estoy pasando por eso? Estás pasando por todas esas cosas porque Dios quiere llamar tu atención para que tú regreses al viejo, a la senda antigua. Ve, comienza de nuevo a ayunar.
Comienza de nuevo. Yo he visto y he conocido personas que me dicen, pastor, antes veía, Dios me usaba de esta manera, pero ahora no. ¿Qué dejaste de hacer? Ay. ¿O qué estás haciendo que no debes de estar haciendo? ¿Verdad? Aquí es donde está la cosa. Y ahorita estábamos hablando, teníamos discipulado y estábamos hablando sobre la mentira. Santo. Y la mentira es una de esas cosas que no le agrada a Dios. Sí, mi Por pastor. más pequeña que sea. No le agrada a Dios. Y Dios no te va a apoyar. Y Dios no te va a bendecir si seguimos en la mentira. ¿Entiendes? Y hay veces, no, que me encontré, o mira que me fui para tal sitio y allá Dios me bendijo, pero espérate, ¿cómo Dios te va a bendecir tú mintiendo diciendo que tú vives allá? Cuando tu casa está aquí. ¿Cómo es eso? Ponle por ejemplo, mira esto. Yo vivo en Wichita, ¿verdad que sí? Pero trabajo en Harper. Santo. Y mi supervisor me dice, mira, si tú vives aquí en Harper, te voy a subir como supervisor. Ah, no, pues no, yo vivo aquí. Sí, Gustavo, préstame tu dirección. Exacto. Santo. Gustavo, préstame tu dirección. No, ya yo me mudé, es aquí donde vivo. Pero sigues viviendo en Wichita. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces le dijiste al supervisor que te mudaste para allá, le diste una dirección que no te corresponde, ¿ves? Y entonces estás diciendo, mira, Dios me bendijo, me promocionaron a supervisor. Santo, pastor. Pues es que es una mentira. Dios no te promocionó. Dios no bendice eso. Si tú tuviste que mentir para obtener algo, eso no es bendición. Santo, pastor, se fue muy profundo. El problema es que después el supervisor se levanta y empieza a hacerte las cosas imposibles y terminan despidiéndote y fue la culpa del diablo porque me despidieron y el supervisor se dejó usar. No, porque tú abriste una puerta Exacto. con la mentira que hiciste primero. Exacto. O sea, si tú tienes que mentir para recibir una bendición, esa bendición no viene de Dios. Y no va a durar. No viene de Dios. Nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Porque estábamos hablando de la mentira. Y un ejemplo que decía el libro que estábamos estudiando, decía, una secretaria tomó una llamada para su jefe y quien estaba llamando era la esposa. La esposa dice, quiero hablar con mi marido. El marido, el que está en la oficina, le dice, dile a mi esposa que yo no estoy. Porque él estaba en la oficina con su amante. Entonces, la secretaria le dice, usted me perdona, pero yo no voy a mentir. Usted está en la oficina, yo le voy a decir que usted está en la oficina. Y si me pregunta con quién, le voy a decir que es su amante. Santo. Y dice que el jefe la votó. Pero a la semana consiguió un trabajo pagándole más, con mejores beneficios y con todo mejor. Porque Dios le agrada. Cuando tus principios y tú tienes, mira, y esto es una cosa grande, cuando tú tienes temor a Dios, Dios honra eso. Cuando tú tienes temor de Dios, el principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios. Temor a Jehová. ¿Entiendes? Entonces, Dios eso lo ve con agrado. Dios eso lo ve con agrado. Que honramos a Dios en En todos todo. los aspectos de nuestra vida. Todo lo tenemos que hacer pensando que si esto honra o no honra a Dios. O sea, los jóvenes hebreos decidieron no postrarse ante una estatua porque querían honrar a su Dios y no querían honrar a Nabucodonosor. Exacto. Y a veces en nosotros honrar a Dios, esas decisiones pequeñas que tomamos en el camino nos libran de hornos de fuego. Exacto. Exacto. O sea, son cosas grandes. Son cosas grandes las que pasan cuando tú tienes temor a Dios y temor de fallarle a Él. Es a Él. No es fallarle al hombre, no es fallarle a la mujer, es a Él. Amén, pastor. ¿Okay? Entonces, mira esto, porque aquí la cosa se complica un poco. Porque ahora Ananías dice,
Señor, tú me estás mandando a que yo vaya a ver y le imponga la mano a alguien que esté en contra de nosotros. ¿Ve? Mira el versículo número 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántas cosas no habrá escuchado para que él le dé y le ponga una excusa a Dios? Mira esto. Él le dice, ya lo leímos, en el verso número 12, él le dice, heme aquí, el verso número 10, heme aquí, estoy listo para ir. Pero cuando le mencionan Saulo de Tarso, él tenía la mano así levantada, pero de repente Saulo de Tarso él hizo como que, Hey. espérate, Señor, yo he oído de lo que este hombre ha hecho. ¿Cuántos males ha hecho a tus, mira cómo los pone, santos en Jerusalén? O sea, lo que le está diciendo es, yo he escuchado a cuántos hermanos nuestros, el herido, encarcelado, ha castigado. Yo he escuchado todo eso, Señor. O sea, tú me estás hablando a mí de la misma persona. Tú me estás hablando a mí de Saulo de Tarso. Tú quieres que yo vaya a verlo a él. Mira cómo es esto. Santo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante y por qué quiero hablar de esto? Quiero hablar de esto porque hay veces que Dios te va a mandar a hacer cosas que tú no vas a querer hacer. Dios te va a mandar a hacer cosas que a lo mejor tú no estés de acuerdo. Pero Dios tiene una razón por la cual Dios te está diciendo, yo quiero que tú saques de tu dinero y tú bendigas a aquella persona. Y tú dices, pero es que es ese el que me está haciendo a mí la vida imposible. El Señor te está diciendo, hazlo. Así es, pastor. Hazlo. Pastor, trayéndolo a la iglesia, a veces vamos a ver a Ananías dentro de la iglesia que Dios los va a mover a darle una palabra a personas de autoridad dentro de la iglesia. Y van a decir, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? O es el pastor, o es un líder. Y tal vez se va a querer retractar por el miedo de que yo no soy la persona correcta para decirlo. Ajá. Pero eres el Ananías, el que no había sido mencionado antes, el que estaba... El discípulo oculto. El discípulo oculto, pero eres tú el que Dios escogió porque Dios necesita enseñarle a esa persona que hay algo más que lo que él pueda pensar o que pueda hacer. O sea, Y trae un punto sumamente importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay pastores que solamente piensan que Dios le habla a ellos. O mi pastor, yo me pongo a pensar que tal vez Ananías se hizo de menos. Mira, yo no tengo tanto rango como lo tiene Pedro. Mira, yo no tengo tanto rango como lo tienen los discípulos. Por eso me imagino que Ananías puso esa excusa. Bueno, también puede verse. Pero aquí la situación es que él dice. O sea, yo he escuchado lo que él está haciendo a nuestros hermanos allá en Jerusalén. O sea, aquí hay un miedo, aquí hay un terror, aquí hay... yo lo estoy evitando y tú me quieres que yo me acerque. Podría haber sido una de sus víctimas porque las cartas que Pablo llevaba, las llevaba para ejercerlas en Ejercerlas Damasco. allá, exacto. Santo. O sea, y esto es importante porque ya fuiste al 14. ¿Ve? Saulo viene de camino. Pero ya Ananías sabe que él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender personas que están en Damasco, que siguen al Señor. ¿Ve? Y entonces le dice, Señor, yo no sé si esto se te escapó, si esto tú no lo tienes, esta información se te olvidó, pero la verdad del caso es que este hombre tiene autoridad y esto a mí me vuela la cabeza. Te voy a explicar por qué. Suéltalo, pastor. Porque Ananías dice, él aquí tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero aquí la situación es que él está diciendo, Saulo de Tarso tiene autoridad para hacer esto, pero se le olvidó la autoridad que tiene Dios. Ay, pastor. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Porque él está diciendo, Señor,
Este hombre tiene autoridad de los principales sacerdotes, pero los principales sacerdotes no pueden irse por encima de Jehová. Santo. Saulo de Tarso no puede irse por encima de Jehová. ¿Tú estás captando eso aquí? Él le está poniendo de excusa. Este hombre tiene autoridad, pero se le ha olvidado la autoridad que Cristo le dio a los santos. Santo. ¿Sabes qué es lo que a veces hay ministros que se les ha olvidado? Exacto. Tienen la invitación y si hay ese es como el nuevo comienzo, que te hacen la invitación, Señor, es que no sé. Señor, es que cómo lo voy a hacer, Señor. Señor, y si se burlan de mí. Pero por encima está el que lo respalda. Exacto. Amén. Que no importa tu capacidad, Dios te va a apoyar.